Hola, buenos días. Mi nombre es Pablo Smircic y hoy les voy a estar contando un poco acerca de la estructura de genes y genomas, fundamentalmente centrándonos en genomas y organismos eucariotas. También vamos a hablar un poquito de procariotas. Yo voy a apagar la cámara, así no se distraen durante la presentación. Entonces, como les decía, hoy vamos a atravesar diferentes temas en cuanto a la estructura y organización del genoma. Vamos a estar utilizando el genoma humano mucho como referencia, ya que es un genoma típico eucariota y bueno, tal vez les resulta más interesante como ejemplo que otros. Entonces, para comenzar, ¿qué es el genoma? ¿No? El genoma básicamente se puede definir como el ADN que hay en una célula, todo el ADN que hay en una célula. Eso, cuando uno habla del genoma y cuando habla del contenido de ADN en una célula, habitualmente suele pensar en los genes. Sin embargo, como vamos a estar repasando, los genes son solo una pequeña fracción del genoma, sobre todo de eucariotas superiores. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla del genoma, tiene que tener en cuenta los genes, pero también todo lo que no es genes, que esos son las regiones intergénicas, las regiones intrónicas, ¿sí? En las cuales hay ADN tanto único, de secuencia única, como ADN repetido. Es más, los eucariotas, por más que nosotros cuando hablamos del genoma, habitualmente hacemos referencia a lo que es el genoma nuclear, al ADN que está en el núcleo de la célula, nosotros sabemos que los eucariotas tienen otros genomas, que son el genoma de organelos, ¿sí? Como el genoma mitocondrial y los genomas de los plásmidos, ¿no? Y como les decía, cuando uno no aclara, habitualmente se refiere al genoma nuclear. ¿Cómo surgen esos genomas que están en organelos? Bueno, la teoría más aceptada de cómo evolucionaron estos organismos con ADN adentro es que en realidad lo que sucedió fue que unos organismos ancestrales, ¿sí?, se combinaron en un único organismo. En particular, un organismo similar a una bacteria, ¿sí?, que tenía capacidad de respirar, ¿sí?, o sea, de utilizar oxígeno para hacer fosforilación oxidativa y por lo tanto generar energía, entró a una célula que no tenía esa capacidad. Como ustedes saben, esa capacidad le da una ventaja importante a las células, ya que se obtiene una cantidad mayor de energía a partir de los nutrientes si uno hace fosforilación oxidativa. Entonces, de esta manera la célula hospedadora, ¿sí?, recibe un beneficio importante. Y de hecho, lo que se piensa que sucedió es que con el tiempo, la célula con capacidad de hacer fosforilación oxidativa se fue especializando en eso y obtenía todo el resto digamos, de lo necesario para vivir de la bacteria hospedadora, ¿no? Lo que sucedió con el tiempo es que esto generó una simbiosis, ¿tá?, y el endosimbionte no se pudo separar más de la célula hospedadora original, ¿no? Entonces, se piensa que de esta manera es como surgen los organelos con genoma. Como este era un organismo inicialmente de vida libre, tenía su genoma, ¿sí?, como todo organismo, y eso quedó, ¿no? Ahora, cuando uno mira qué hay en ese genoma, bueno, hay muy poca cosa, y es un genoma típico de un procariota, no es un genoma circular cerrado, ¿no?, con genes muy densamente empaquetados, ¿sí? Y cuando uno ve qué son esos genes, bueno, se da cuenta que son genes directamente relacionados con el proceso de fosforilación oxidativa y síntesis de las proteínas esas que se codifican en el genoma mitocondrial. El resto de los genes, de las proteínas que son necesarias para que la mitocondria subsista, bueno, esas están codificadas hoy en día en el genoma nuclear, ¿sí? Como que los genes se transfirieron al genoma del núcleo,
y se expresan en la célula eucariota como cualquier otro gen, pero una vez que está sintetizada la proteína, esta es llevada hacia la mitocondria para cumplir su función. ¿Sí? Bien, ahora, cuando uno analiza los genomas de los organismos eucariotas, los genomas nucleares ahora de los organismos eucariotas, ve que hay una gran amplitud de tamaños diferentes. ¿Sí? Los genomas más pequeños, ¿sí? Cuando uno mira toda la escala de la vida, son los de bacterias y arqueas. Esto tiene sentido porque uno dice, bueno, son organismos más simples, ¿sí? Y por lo tanto yo no necesito tanto ADN para codificar tantos genes, porque son organismos sencillos. ¿Sí? Ahora, este razonamiento que parece muy lógico, ¿sí? Se rompe un poco cuando uno empieza a mirar organismos eucariotas. Miren los protozoarios, ¿no? Los protozoarios también son organismos relativamente simples, unicelulares, pero nosotros tenemos una gama muy grande, ¿sí? De tamaños de genomas de protozoarios. De hecho, cuando uno mira los tamaños de protozoarios y los compara con los genomas de mamíferos, ¿sí? Acá está el humano está alrededor de 3 por 10 a la 9, o sea, 3.000 millones de bases. ¿Sí? Hay protozoarios que tienen genomas mucho más grandes. ¿Sí? Hay insectos que tienen genomas mucho más grandes que las personas, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Sí? Esto fue una sorpresa para los investigadores que lo describieron por primera vez, y de hecho a este fenómeno se le llamó paradoja del valor C. ¿Sí? Esta paradoja del valor C justamente es que es raro que organismos que aparentemente son mucho más simples tengan genomas más grandes que organismos más complejos. ¿Sí? Ahora vamos a discutir un poco por qué se da este fenómeno. ¿Sí? Pero en principio ustedes lo que se tienen que quedar es que el tamaño del genoma no refleja directamente la complejidad de un organismo dado. ¿Sí? Por otra parte, el genoma ustedes saben que se organiza en cromosomas en el núcleo celular. ¿Sí? O sea, todo el ADN no está disperso en el núcleo, sino que cada molécula de ADN, ¿sí? Forma, digamos, empaqueta, formando estructuras que las denominamos cromosomas. Este tipo de estructura bien compacta y que uno puede distinguir un cromosoma del otro, se da durante una fase particular del ciclo de la célula, que es la fase M, durante la replicación, durante la división celular. ¿Sí? Y este tipo de estructura ayuda a diversos procesos que tienen que darse en esa etapa, como la recombinación homóloga entre cromosomas, así como la propia separación en dos células hijas de los cromosomas. ¿Verdad? Entonces, esa organización en cromosomas se da en todos los organismos eucariotas, pero, sin embargo, digamos, no hay una regla en cómo el organismo acomoda su ADN en cromosomas. Organismos con genomas grandes pueden tener un número pequeño de cromosomas o no, o grande. ¿Sí? No es característico del tamaño del genoma el número de cromosomas y qué morfología tienen esos cromosomas. Eso sí es característico de la especie, cada especie tiene una forma y un número de cromosomas, ¿tá? Pero en principio uno no puede prever, de acuerdo a la complejidad del organismo, el tamaño de su genoma. ¿No? Por ejemplo, estas dos especies, ustedes la miran y son bastante similares, y sin embargo, y tienen tamaños de genomas similares, y sin embargo, el número y características de los cromosomas son bien distintos, como ven acá los cariotipos de cada uno. ¿Sí? Bien. Entonces, esto un poco ya se los dije, ¿no? O sea, cada especie va a tener su morfología de cromosomas y va a tener un cariotipo típico. ¿Ah? Pero eso no tiene que ver, es independiente del tamaño del genoma del organismo, el cual a su vez es independiente de su complejidad. ¿No? Ahora bien, nosotros decimos, bueno, el tamaño del genoma en su conjunto
no es característico de la complejidad del organismo. ¿Será que en realidad lo que importa son los genes? Entonces vamos a mirar un poco el número de genes que tienen diferentes organismos y vemos si lo podemos correlacionar entonces con su complejidad. Entonces, como vemos, los organismos más sencillos, como Escherichia coli, que es una bacteria, tienen alrededor de 5.000 genes, ¿sí? Eso es menor, sin duda, que el tamaño de organismos más complejos, como la levadura, que tiene unos 6.000 genes, o C. elegans, que tiene un poco más de 15.000 genes, entre 15 y 20.000 genes, ¿sí? Ahora fíjense que C. elegans, que es un gusano, tiene solo un poquito menos genes que los humanos, que andamos en 20.000 genes, ¿no? Y la mosca tiene unos 13.000 genes. Entonces, si ustedes comparan un genoma de un gusano con 19.000 genes y un genoma humano con 20.000 genes, no parece tampoco, por más que sí, es cierto que a medida que los organismos se hacen más complejos, ganan genes. Sin embargo, el salto entre C. elegans y humano es un salto grande en complejidad, y sin embargo eso no se ve reflejado directamente en el número de genes. O sea que, por este lado, por más que tal vez haya una mejor correlación entre el número de genes y la complejidad del organismo, tampoco es que haya un aumento proporcional, ¿sí?, a la complejidad en el número de genes. O sea que la complejidad de los organismos tampoco podría ser fácilmente explicada por un aumento directo en el número de genes que componen su genoma, ¿no?, que están contenidos en su genoma. Por otra parte, cuando uno analiza la función de los genes, como vemos, todos los organismos tienen que cumplir las mismas funciones básicas. Estos gráficos son gráficos de torta que dividen, ¿sí?, a los genes totales en diferentes funciones que son requeridas para las células. Por ejemplo, metabolismo, replicación de ADN. Como ven, todos los organismos tienen un número grande de genes dedicados al metabolismo celular, ¿sí?, un número grande de genes dedicados a la expresión génica y mantenimiento del material hereditario, de replicación, reparación, ¿sí? Entonces, esto tampoco parece ser demasiado característico de las especies, ¿no? Las células de todos los organismos tienen que cumplir con unas funciones similares. También eso explica por qué el número de genes no aumenta indefinidamente, ya que las funciones básicas de las células se cumplen con un número X de genes. ¿Tá? E interesantemente, cuando uno mira la función, ¿sí?, digamos, cuando uno hace estas gráficas de función, uno lo que ve es que hay una gran proporción de los genes que nosotros no sabemos, ¿sí?, cuál es su función. Esta parte de la torta que tiene un color celeste claro, si ustedes miran acá en la referencia, son genes desconocidos, de función desconocida. Cuando uno va y mira la secuencia de los genes, uno puede ver que esa secuencia, que ese gen, está conservado en diferentes organismos, por ejemplo. O sea, hay una conservación evolutiva de ese gen. Y por lo tanto, seguramente esté cumpliendo un rol importante en la célula, por algo se conserva. Sin embargo, cuando uno intenta deducir a partir de la secuencia la función de ese gen, no lo puede hacer, ¿sí? Para descubrir cuál es la función de ese gen, habría que ponerse a hacer experimentos, ¿sí?, por ejemplo, de genética reversa, o sea, por ejemplo, eliminar la función del gen, o eliminar el gen y ver qué cosas la célula deja de andar correctamente, y entonces relacionar la función del gen con ese proceso que dejó de funcionar, etcétera, ¿no? Ese tipo de experimentos para intentar deducir la función del gen. Eso es bastante laborioso y es un poco lo que explica por qué nosotros, de la mitad de los genes, nosotros sabemos que codifican para productos proteicos, por ejemplo, pero no tenemos mucha idea de lo que hacen. Y eso es así para humanos, pero también para varios organismos modelo, incluso organismos sencillos como las levaduras, ¿no? Saccharomyces cerevisiae, de la cual sabemos, o sea, hay un montón de investigación en este organismo, y sin embargo, la imagen es relativamente similar, ¿no? La mitad de los genes, más o menos, nosotros no sabemos para qué sirven, para qué están. Bien. Entonces, todavía queda mucho trabajo por hacer, ¿sí? Cuando nosotros, desde la época que nosotros pudimos empezar a secuenciar genomas, desde hace un poco más de 20 años, y pudimos empezar a ver el panorama completo de genes que están contenidos en esos genomas, todavía, sin embargo, tenemos un camino largo
¿sí? Para recorrer, para entender la función de los genes individuales y ni hablar la interacción entre esos productos génicos, ¿no? Cómo esos genes, cómo funcionan para determinar la función de una célula, ¿no? Eso todavía tenemos bastante trabajo por delante para poder integrar toda esa información que se genera a partir de los genomas secuenciados completos. Ahora bien, esos genes, ¿verdad? ¿Cómo se ven en las secuencias de ADN? Ustedes saben, digamos, yo vengo hablando de esa forma, ¿no? Que el gen está contenido en el genoma. ¿Por qué? Porque, bueno, porque los genes están determinados por una secuencia de ADN que está en una determinada región de ese genoma. ¿Sí? ¿Cómo se organizan los genes en los genomas? Depende, ¿sí?, de si el organismo es procariota o si el organismo es eucariota. En los organismos procariotas, ¿sí?, los genes tienen una región codificante que va desde un codón de inicio de la traducción, un codón ATG de inicio, hasta un codón de terminación de la traducción, un codón stop. Como ven en este esquema, esa región codificante es ininterrumpida, o sea, desde el ATG, desde el codón de inicio, de metionina inicial ATG, yo voy de 3 en 3 y voy codificando la secuencia proteica hasta llegar al codón stop. Por supuesto que el gen también tiene, además de la región codificante propiamente dicha, tiene regiones reguladoras, ¿sí? Bien, y esto es para genes codificantes para proteínas. ¿Sí? Una imagen similar se da para genes no codificantes, por ejemplo, los que dan lugar a ARNs funcionales, ¿sí? Como ARNs ribosomales, ARNs de transferencia, etc. Bien. Sin embargo, en organismos eucariotas la imagen es un poco distinta. ¿Por qué? Fundamentalmente porque, por más que en la región del gen yo también tengo regiones reguladoras y regiones que contienen las secuencias codificantes, estas últimas se ven interrumpidas por unas secuencias que se llaman intrones, ¿sí? Esto que implica que si yo comienzo por el codón ATG y voy de 3 en 3 traduciendo, ¿sí?, me voy a encontrar con secuencias que en realidad, cuando yo miro la proteína que es producto de este gen, o sea, si yo me voy moviendo desde el ATG de 3 en 3, voy a tener secuencias que en realidad no están en la proteína final. ¿Por qué? Porque estas secuencias, una vez que este gen es transcrito, ¿sí?, a un ARN primario, estas secuencias intrónicas se sacan, ¿sí?, y se unen las secuencias exónicas entre sí. Son las secuencias exónicas las que sí codifican de manera lineal la secuencia proteica final. ¿Ah? Entonces, una diferencia fundamental que hay entre procariotas y eucariotas es que los eucariotas tienen intrones que interrumpen la secuencia codificante, mientras que los procariotas no. Y como ven, esos intrones van aumentando en número y tamaño a medida que los organismos se hacen más complejos. De hecho, como yo les decía, las bacterias, cuando uno mira una región de un cromosoma bacteriano, ¿sí?, los genes no tienen intrones, los intrones se marcan con amarillo en esta diapositiva, las bacterias no tienen intrones, y los genes están densamente empaquetados en el ADN. ¿Sí? O sea, uno tiene acá en una bacteria un gen al lado del otro, con pocas regiones entre los genes, separadoras. ¿Sí? Este panorama es similar, sigue siendo similar en levaduras, ¿tá? Aunque ya las levaduras empiezan a incorporar algún intrón. ¿Sí? Y en una región cualquiera de levadura, por más que los genes están también bastante densos, habitualmente en las levaduras ya tengo menos genes en una región equivalente a la de un genoma bacteriano. Pero esto es mucho más extremo en organismos más complejos. Esto es Drosophila melanogaster, ¿sí?, la mosca. Y vean cómo esta es una región 10 veces más grande, está representada una región típica, pero que es 10 veces más grande que la que se estaba representando acá arriba. ¿Sí?
y miren cómo, por más que la región es 10 veces más grande, el número de genes es menor que acá y que acá, ¿sí? Y vean cómo se empieza a llenar de regiones amarillas, de intrones, ¿sí? Y esta situación que se ve en Drosophila es más extrema aún en un genoma, un eucariota superior como el humano. Miren cómo el número de genes es incluso más chico, ¿sí? Hay grandes regiones intergénicas separando los genes, y cuando uno ve los colores, ¿sí? Dentro de cada gen, las secuencias son fundamentalmente intrónicas. ¿Ah? Entonces, esto lo que produce globalmente es que los genomas de eucariotas superiores, la densidad de regiones codificantes de exones sea extremadamente pequeña. ¿Sí? Yo tengo muy poquitas secuencias codificantes en una determinada región de un cromosoma humano, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, ¿qué hay en esas regiones intergénicas e intrónicas? Bueno, una de las cosas que hay, y hay mucho, es ADN repetido. ¿Sí? El ADN repetido se puede clasificar en dos grandes tipos, que es el ADN altamente repetido, que son las secuencias que se las llama ADN satélite, y medianamente repetido. El ADN medianamente repetido puede estar repetido de dos formas en el genoma, o sea, ubicado de dos formas en el genoma, ya sea repetidos en tándem, o sea que yo tengo una repetición, otra pegadita al lado y otra pegadita al lado y así, o puede ser que yo tenga estas tres secuencias, que son las tres secuencias idénticas, en diferentes lugares del genoma. A este tipo de repetidos se le llama repetidos dispersos, y a este tipo de repetidos se le llama repetidos en tándem. Típicamente los repetidos dispersos están compuestos de un tipo de secuencias que se llaman transposones, que son unas secuencias extremadamente frecuentes en los genomas de organismos eucariotas, fundamentalmente los que tienen genomas más grandes. El ADN altamente repetido, ¿sí? Es, como yo les decía, el ADN satélite, y está ubicado en dos lugares del genoma, los centrómeros y en los telómeros. Tanto los centrómeros como los telómeros tienen funciones bien específicas en la célula. ¿Sí? El centrómero tiene que ver sobre todo con la replicación, ¿sí? De los cromosomas durante la mitosis y la meiosis, ya que es de esos lugares donde se enganchan los microtúbulos del uso mitótico o meiótico, que son los que tiran, ¿verdad?, de los cromosomas durante la división. Mientras que el ADN telomérico están las puntas de los cromosomas, ¿sí? Si ustedes hacen un experimento en donde se marca el ADN telomérico, lo ven en las puntas de todos los cromosomas, y la función de este ADN tiene como que dos funciones principales. Una de ellas es, de alguna forma, sellar los extremos de los cromosomas para que un extremo no se una a otro extremo libre, ¿sí? Lo cual le da estabilidad al cariotipo. Si los cromosomas empezaran a pegotear, digamos, unos con otros, eso generaría problemas durante la replicación celular, ¿sí? Durante la división celular. Y además, los telómeros sirven como una especie de reloj biológico para, de alguna forma, contabilizar el número de divisiones que una célula tiene, ¿sí? Ya que en cada división celular los telómeros se acortan un poquito. No vamos a entrar en detalle en esto, pero eso es importante para marcar, digamos, un mecanismo importante que tiene la célula para marcar cuán vieja es una línea celular, ¿sí? Cuando la línea celular es muy vieja, la célula pasa a apoptosis, ¿sí? Se autoelimina, ¿tá? Y eso es importante porque con las sucesivas divisiones celulares la célula puede ir acumulando errores, y entonces es importante que, llegado a un punto, esa línea, esa célula no se siga dividiendo para que no siga generando más copias y posibles problemas. ¿Ah? Y con respecto al ADN medianamente repetitivo, tenemos de varios tipos, ¿sí? El único tipo que tiene una función bien clara en la célula es el ARN ribosomal. El ARN ribosomal es parte de los ribosomas, de la maquinaria de traducción, ¿sí? Y
Con respecto a los repetidos en tándem, después tenemos mini y microsatélites, ¿sí? Mientras que con respecto a los repetidos dispersos, como yo les decía, estamos hablando fundamentalmente de transposones, ¿sí? En humanos hay dos familias principales, que son los cines y los lines, que están repetidos un número muy, muy grande de veces en los genomas, ¿no? Como les decía, el ARN ribosomal es el único de todos estos que tiene una función bien clara en la célula. Está ubicado en estas regiones, ¿sí? Acá en el satélite de los cromosomas, está ubicado, son repetidos en tándem, ¿sí? Y el ARN ribosomal 5S es un repetido que está en este brazo del cromosoma 1. ¿No? Bien. Hay otras familias génicas también en el genoma, como las histonas, que también están repetidos en diversos cromosomas. Tanto los ARN ribosomales como los genes de las histonas son genes que la célula necesita mucha cantidad de su producto, ¿sí? Uno necesita mucho ARN ribosomal y necesita muchas proteínas de histona. Entonces, una estrategia para aumentar el nivel de expresión de un gen es tener muchas veces los genes en el genoma y de esa manera poder producir mucho producto. ¿No? Bien, con respecto a el ADN repetido en tándem, ¿sí? Los otros tipos de ARN repetidos en tándem, que son los mini satélites y los microsatélites, estos en realidad no sé, por más que hay algunas hipótesis de qué funciones pueden estar, por qué existen en los genomas, ¿sí? Lo que nosotros le queremos comentar con respecto a estos es que han sido muy importantes como marcadores moleculares. ¿Sí? Cuando hablo de marcador molecular me estoy refiriendo a una secuencia que yo puedo tomar una muestra de ADN y determinar, ¿sí? Determinar sus características de manera rápida, de manera sencilla. También puedo determinar qué está sucediendo en cada cromosoma, el materno y paterno, ¿sí? O sea, son, digamos, tienen un fenotipo codominante. Digamos, y cuando digo fenotipo, quiero decir el resultado del test que yo hago para determinar el marcador. ¿Sí? Yo veo un resultado para lo que hay en un cromosoma y un resultado distinto para lo que hay en el otro cromosoma, entonces puedo determinar ambos alelos a la vez, ¿sí? Y bueno, hay otras características que los hacen importantes marcadores moleculares, como una de las importantes que no les dije es que son muy polimórficos. Cuando yo voy a mirar lo que hay en una persona, qué mini satélites hay en una persona y qué mini satélites hay en otra persona, yo me voy a encontrar con una combinación distinta de mini satélites en esos dos individuos. ¿Sí? Y cuando hablo distinto, a lo que me refiero es que el número de repeticiones en un determinado lugar varía. Por ejemplo, acá hay 3 repeticiones para este mini satélite y acá hay 2 repeticiones para ese mismo mini satélite. Lo mismo acá, ¿no? Acá es un microsatélite, o sea, es una subunidad repetida más chiquita, en este caso es un repetido de dinucleótidos, ¿no? Si ustedes leen CA, 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 es un dinucleótido que se repite, y el largo de esta secuencia repetida es muy variable entre individuos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo determinar fácilmente el número, como yo les decía, de repetidos de un determinado mini satélite o microsatélite que hay en una región de los cromosomas. Entonces, si yo miro varios, como acá, yo miro varios cromosomas y varias secuencias de los marcadores estos, lo que yo voy a tener es un número, si voy a tener un patrón de número de repetidos, que va a ser muy característico de cada individuo, y por lo tanto esto me determina una huella digital de ADN de cada persona. Si esto ha sido muy importante para estudios forenses, para identificación de personas, por ejemplo, identificación de restos, ¿sí? O por ejemplo para estudios de paternidad, ¿no? Ya que el patrón de repetidos que un individuo tiene va a ser heredado la mitad de su madre, que normalmente nosotros conocemos ese perfil, porque se estudia la madre, ¿verdad? Y conocemos el perfil de la madre, y la otra mitad de los marcadores tienen que venir del padre, ¿tá? Entonces, de esa forma nosotros podemos, entre posibles padres, eh, determinar cuál es el padre biológico de ese individuo. ¿Sí? Bien.
Entonces estas secuencias han sido muy importantes desde el punto de vista biotecnológico. Con respecto a los repetidos dispersos, como yo les decía, son fundamentalmente transposones, y miren la proporción impresionante que nosotros tenemos en el genoma, ¿no? Solo de este tipo de transposón, que son los lines, tenemos un 20% de las secuencias del genoma humano son lines. O sea, un quinto del genoma está compuesto por repeticiones de esta secuencia base del transposón line. Y después, fíjense cómo los cines suman un 13%. O sea que acá, entre estos dos tipos de secuencia, tienen un tercio del genoma. ¿Sí? Entonces, cuando uno mira, en realidad, el genoma humano en números, uno lo que ve es que la mitad del genoma son secuencias repetidas. ¿Sí? Mientras que los genes, ¿sí?, ocupan un porcentaje menor. Y de hecho, dentro de lo que son los genes, la mayoría son intrones. Solo esto que está marcado en rojo, un 2 o un 3% del genoma total, son secuencias codificantes para proteínas. ¿Sí? Entonces, vean cómo lo que decíamos al principio, ¿no? Cuando uno piensa en el genoma, tiende a pensar en los exones y las regiones codificantes para proteínas, pero en realidad estas son un porcentaje muy minoritario en lo que es un genoma eucariota grande. ¿Sí? Y de hecho, este tipo de distribución, en las cuales las secuencias repetidas abarcan la mayor parte del genoma, es lo que explica la paradoja del valor C que hablábamos al principio, ¿no? En esa paradoja que nosotros decíamos que se observaba que organismos que no eran tan complejos tenían genomas inmensos, ¿sí?, con un número de genes que no era demasiado grande. ¿Por qué? Porque esos genomas, que son enormes, tienen incluso proporciones mayores de ADN repetidos, fundamentalmente transposones. Y eso es lo que explica la paradoja del valor C. ¿Sí? Entonces, cuando uno mira una determinada región cualquiera del genoma, ¿sí?, uno ve, esto es un centrómero, ¿no? Tengo repetidos centroméricos, tengo genes llenos de intrones, y tengo dispersos secuencias de transposones, que están marcadas acá en amarillas, y BNTRs, que son secuencias de repetidos en tándem pequeños. ¿Sí? BNTRs es otro nombre que se les da a los repetidos de minisatélites. Es Variable Number Tandem Repeats, o sea, repetidos en tándem del número variable. ¿Sí? Y bueno, y otro tipo de secuencias funcionales, que no son codificantes, como por ejemplo los organizadores nucleolares, ¿no? O sea, eso es un esquema que muestra diferentes tipos de regiones en las cuales los exones y sus secuencias codificantes conforman un porcentaje limitado y pequeño de lo que es el genoma completo. ¿Sí? Y incluso cuando uno va a mirar los diferentes cromosomas humanos, el número de genes que está marcado ahí en rojo, uno lo que observa es que ni siquiera es que cromosomas más grandes tengan un número mayor de genes. Este cromosoma es más grande que este, ¿sí? Recuerden que los cromosomas se ordenan por tamaño, entonces este es un cromosoma más grande, y sin embargo tiene un número muchísimo menor, ¿sí?, 4 o 5 veces más chico que el número de genes que tiene este otro cromosoma. O sea que la distribución de los genes en el genoma también, los genes están ordenados, no están distribuidos de forma uniforme en el genoma, sino que hay regiones con alta densidad de genes y regiones con densidad de genes más baja. Bien. ¿Cómo se diferencian los genomas humanos entre sí? Nosotros somos todos distintos, tenemos diferentes genomas, tenemos diferentes secuencias de ADN. ¿Cómo nosotros nos pudimos empezar a aproximar a la variabilidad entre genomas individuales? No se los voy a contar mucho, pero había maneras, hace 15, 20 años, había maneras de estudiar regiones particulares para ver cómo difería un
un ADN de otro en determinadas regiones. Sin embargo, hace unos años hubo una revolución muy importante en biología, que fue el desarrollo de técnicas de secuenciación de ADN de alta potencia. ¿Tá? Eso es lo que produjo, ¿sí? Digamos, el desarrollo de estas tecnologías, es que el costo de secuenciación haya ido bajando exponencialmente con los años. ¿Sí? Miren cómo a partir de acá, entre 2000 y 2005, el costo se desploma. ¿Sí? Este fue el momento en el cual surgieron estas tecnologías de secuenciación de segunda generación. ¿Sí? Y eso produjo que el número de genomas secuenciados individuales crezca también de forma exponencial. En un principio era impensable secuenciar el genoma de una persona. ¿Sí? El genoma humano, el primer genoma humano, el primer borrador, llevó 15 años de estudio y de trabajo para poder tener el primer borrador del genoma humano. ¿Ah? A un costo astronómico de varios miles de billones de millones de dólares. ¿Sí? Y para eso hubo que ponerse de acuerdo instituciones muy importantes del mundo científico, como son el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y el, eh, el Instituto Sanger, que es financiado por la Wellcome Trust en Inglaterra. ¿Sí? O sea, grandes centros de secuenciación de ADN se pusieron de acuerdo y se pusieron como una meta a largo plazo secuenciar el genoma humano. Eso llevó 15 años. ¿Sí? Sin embargo, el surgimiento de estas tecnologías empezó a ser factible secuenciar genomas de individuos específicos. ¿Sí? Y hoy en día hay miles de genomas completamente secuenciados. El primer genoma individual secuenciado fue el de este individuo que se llama Craig Venter, que es una persona bastante importante en el mundo de la genómica, de la secuenciación del ADN y la biotecnología. Y este genoma aprovechó ese primer draft del genoma humano que yo les dije que demoró 15 años. ¿Sí? Entonces, en resecuenciar y ver cómo variaba el genoma de este individuo con respecto a esa referencia, ¿sí? Llevó un costo de 70 millones de dólares y 4 años de trabajo. ¿Sí? Sin embargo, al año siguiente, haciendo uso de las nuevas tecnologías, el mismo trabajo llevó unos pocos meses y costó nada más que $1 millón. Y se secuenció el genoma de Watson, ¿sí? El de Watson y Crick, ¿no? El responsable de la hipótesis de la doble hélice, ¿no? Entonces, hoy en día nosotros somos capaces y ese costo ha venido bajando extremadamente rápido. ¿Sí? Hoy en día somos capaces de plantearnos proyectos como este, ¿sí? Donde uno identifica genomas personales. ¿Sí? O sea, yo puedo mandar la muestra de mi ADN y se secuencia mi genoma, ¿tá? Para ver sus características. ¿Tá? En particular, en este proyecto se ha secuenciado ADN de gente, voluntarios, ¿tá? Para ver un poco variabilidad en la población humana, ¿sí? Que nos diferencia como individuos. ¿Tá? E incluso esto se ha popularizado tanto que incluso gente famosa se ha salido a secuenciar su genoma y ha sido noticia, ¿no? Por ejemplo, Glenn Close o Ozzy Osbourne, ¿sí? Se han secuenciado sus genomas y se han hecho entrevistas de las características que tienen. Son interesantes de leer. La de Ozzy Osbourne se la recomiendo, la noticia de prensa. E incluso hoy en día ven como el costo es relativamente accesible. ¿Sí? Uno puede, digamos, mandar su ADN a empresas que le cobran, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, 2.000 euros por secuenciar el genoma completo y ver si uno tiene, por ejemplo, alguna predisposición descrita a patologías, ¿sí? Que ya se sabe que están relacionadas con determinados alelos, ¿sí? O con determinados marcadores en el genoma. ¿Sí? E incluso se puede hacer más barato, ¿no? Esta empresa ofrece una secuenciación de un genoma a 30 por de cobertura, que yo no les expliqué qué es eso, pero básicamente lo que quiere decir eso es que en promedio secuencian 30 veces cada base de su genoma, ¿sí? Cada una de las 3.000 millones de bases se secuencia 30 veces, en promedio. ¿No? Y eso lo cobran nada más que $300. O sea, es un estudio extremadamente barato para lo que es un estudio clínico. Es
es extremadamente accesible uno hoy en día poder decir, bueno, yo te mando mi ADN, ¿sí? Una muestra de saliva, lo que sea, ¿sí? La empresa secuencia el genoma y te manda un reporte de salida diciendo, mira, tú tenés una ancestría, por ejemplo, una cosa bastante típica de mirar es tus orígenes, digamos, poblacionales, ¿sí? Y también miran, por ejemplo, predisposición a determinadas características, ¿tá? E incluso patologías, ¿sí? Entonces, hoy en día hay una revolución en este aspecto, ¿tá? Y esto está cobrando importancia clínica, ¿sí? Porque no solo se usa para una cosa, digamos, para yo saber qué predisposiciones tengo, sino que, eh, por ejemplo, hay un área que es la farmacogenómica, en la cual uno puede, ante una aparición de una enfermedad, ¿sí? Puede secuenciar a la persona y saber, por ejemplo, cómo le va a ir con determinado tratamiento, ¿sí? Hay veces que uno estudiando marcadores genéticos puede saber si un tratamiento va a ser más o menos eficiente en esa persona y así guiar, ¿sí? Al médico en qué tipo de droga va a ser más eficiente para esa persona y cuál no. Entonces está cobrando mucha importancia clínica los estudios genómicos, ¿tá? Y esto probablemente vaya en aumento, ¿no? Pero incluso hoy en día, nosotros tenemos secuenciadores. Vieron que yo les hablé que todo esto era con secuenciadores de segunda generación. Hoy en día incluso tenemos secuenciadores de tercera generación que han hecho también han permitido un avance importante, ya que estos secuenciadores son, por un lado, digamos, la característica diferencial que tienen es que producen secuencias extremadamente largas de ADN, y eso simplifica mucho el ensamblado de regiones y a resolver regiones de alto contenido repetido. Si ustedes consideran que yo les dije hace un ratito que la mitad del genoma son secuencias repetidas, ese tipo de secuencias estorban mucho en lo que es la determinación, su secuenciado, digamos. Secuenciar regiones repetidas es extremadamente difícil, ¿tá? Y este tipo de secuenciadores ayudan mucho para eso, y eso es una característica que tienen. Y la otra característica interesante que tienen es, mire cómo esta, que fue la primer secuenciador de tercera generación en el mercado, son máquinas grandes que tienen que estar en una sala especializada, ¿no? Acá les puse una foto con una persona para miren el tamaño del secuenciador, ¿sí? Pero miren, este secuenciador de tercera generación es un secuenciador extremadamente portátil, esto que está conectado a un laptop, ¿sí? Y uno es capaz de secuenciar transcriptomas enteros o genomas enteros usando un secuenciador extremadamente portátil. Entonces, esto ha hecho que muchísimos laboratorios hoy en día tengan capacidad de secuenciar genomas en su propio laboratorio, ¿tá? Mientras que estos eran grandes facilities, grandes proveedores de secuencia, ¿tá? Que compraban estas máquinas que son carísimas, mientras que esto es un secuenciador relativamente accesible, ¿tá? Y extremadamente potente. Entonces, esto también está formando parte de la revolución de la que yo les he estado hablando durante la clase de secuenciación genómica, ¿verdad? E incluso usando estas tecnologías, hace muy poquitos meses, ¿sí? Y luego de 20 años de haber obtenido ese primer borrador del genoma humano, un consorcio que se llama el consorcio T2T, T2T viene de telómero a telómero, ¿sí? Fue capaz de secuenciar la totalidad de los cromosomas, ¿sí? Yo hoy cuando les hablaba del genoma humano, ¿sí? Yo les decía que era un borrador del genoma humano. ¿Por qué era un borrador? Entre otras cosas porque faltaban pedazos. Esos pedazos son los que están marcados aquí en rojo, ¿sí? Que en gran medida eran secuencias repetidas, ¿no? ADN satélite. Vieron que yo les dije que justamente esas secuencias eran difíciles de determinar, ¿tá? Pero no solo secuenciaron ADN satélites, ya que se secuenciaron varios cientos de genes nuevos e incluso nuevas regiones, nuevas proteínas se describieron gracias a haber podido secuenciar los cromosomas humanos de punta a punta. Y esto fue hace muy poquito y fue gracias a las nuevas tecnologías, ¿tá? Entonces esta es un área que sigue avanzando, todavía seguimos aprendiendo de lo que está sucediendo, y de hecho todavía tenemos un camino largo por delante para entender, como yo les decía, la complejidad del genoma, la complejidad de los genes, la función de los genes, y cómo los genes interaccionan entre sí para dar lugar
al fenotipo celular. ¿Sí? Entonces, bueno, un poco era eso lo que les quería contar. Por supuesto quedo a las órdenes para dudas o sugerencias. Hablen con los coordinadores del curso, ellos les pasarán mi contacto. ¿Tá? Así que con eso los voy dejando. Muchas gracias por su atención.